Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar de este año 2021. Mi nombre es Betsy Suárez y formo parte del equipo comercial de Ecopreneur. En esta oportunidad vamos a estudiar todas las que son las definiciones del agua ultrapura, todo lo que son parámetros y tipos de agua. Vamos a hablar también acerca de las normativas de clasificación, algunos tipos, usos y etapas según el nivel de purificación, y vamos a finalizar con lo que son algunos casos de aplicación. Aprovecho la oportunidad de invitarlos a revisar un conversatorio que realizaron nuestros colegas Hernán Godoy y Claudio Sánchez acerca de todo lo que fue la situación hídrica de Chile y la necesidad cada día más prioritaria de tener agua de calidad para los distintos procesos operativos. Este conversatorio lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. También quisiera aprovechar la oportunidad de recordar que Ecopreneur desde el año 2019 forma parte del grupo alemán Skion Water. Con esto lo que tenemos es una capacidad ampliada y apoyo en todo lo que es el desarrollo de tecnologías para purificación de agua por parte de nuestros partners del grupo. El día de hoy la presentación va a estar a cargo de Felipe Aravena Llévenes, ingeniero de proceso de Ecopreneur Chile. Y bueno, nada, agradecemos a todos la asistencia a este webinar. Esperamos que la información sea de aporte para todos ustedes. Antes de dar inicio, nos gustaría recordar que estamos abiertos a recibir sus consultas durante la presentación. Para esto tienen que hacer clic en un botón derecho superior con signo de interrogación. Importante, por favor, que allí coloquen su nombre, su apellido, se identifiquen para de esta manera poder responder de manera más personalizada. De todas maneras, al finalizar el webinar vamos a enviar un resumen con todas las preguntas realizadas y bueno, nada, estaremos ahí atentos. Felipe, cuando quieras, bienvenido y adelante con tu presentación. Ok, muchas gracias, Betsy. Bueno, primero un cordial saludo a todos, a todas las personas que nos están viendo. Un gran abrazo y fuerza, digamos, en este contexto de pandemia que estamos viviendo cada día, o sea, y que estamos tratando de llevar adelante. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles el webinar llamado Tecnología para obtención de agua ultrapura. En términos generales del contenido que vamos a revisar, vamos a hablar sobre generalidades, definiendo qué cosa es agua ultrapura, la normativa, cuáles son sus usos principales. Luego de eso vamos a revisar las etapas de purificación, o sea, cómo es el proceso desde la fuente, pasando por distintos procesos de pretratamiento, para luego hacer un proceso final, digamos, pulimiento, para obtener un agua en la calidad deseada, en este caso en agua ultrapura. Y finalmente vamos a hablar de un caso de aplicación que trabajamos el año pasado en Ecopreneur, en donde hicimos ingeniería, hicimos el montaje y, digamos, hasta el proceso de puesta en marcha. De eso se trata digamos, este webinar. Bueno, lo primero, dentro de la primera parte digamos, de esta presentación, es la definición de agua ultrapura. O sea, agua ultrapura se refiere al agua que ha sido purificada, digamos, con los más altos estándares mediante la eliminación de todos los contaminantes, como compuestos orgánicos e inorgánicos, materia disuelta y particulada, volátil y no volátil, y también los gases disueltos. El agua purificada tiene una conductividad muy baja. Si lo llevamos a términos de conductividad, estamos hablando, según lo que estamos mostrando aquí en la presentación, en un valor cercano a 0,054 microsiemens por centímetro. E incluso a ese nivel de pureza, el término de conductividad ya deja de ser relevante porque ya no se puede incluso medir. Estamos llegando a valores muy, muy bajos. Y como inverso a la medición de la conductividad tenemos el parámetro de resistividad, que el parámetro de resistividad, todo lo contrario, es la resistencia que produce el medio, en este caso el agua, al paso de electrones. Y como el agua está muy pura, digamos, y no tiene sales, la resistividad empieza a aumentar. Entonces disminuye la conductividad, en el caso de agua ultrapura, a los valores ya mencionados, de 0,054 microsiemens por centímetro. En cambio, la resistividad empieza a subir. En este caso, el agua ultrapura se define con 18 milliones por centímetro como medición. Es importante entender este concepto de conductividad debido a que es normalmente el parámetro que uno utiliza al momento de ver cuántas sales
o digamos, qué capacidad tiene el agua para conducir energía eléctrica. Abajo tenemos un cuadro en donde ponemos algunos ejemplos de conductividad de típicos de agua. Por ejemplo, en el agua de mar tenemos una conductividad incluso mayor a 50 microsiemens por centímetro. O sea, eso quiere decir que tiene un alto contenido de sólidos disueltos. Lo otro que no mencioné es que la conductividad está relacionada con los sólidos disueltos directamente que se encuentran en el agua, siendo un factor entre 0,5 y 0,7, dependiendo un poco del tipo de agua, respecto al valor de microsiemens por centímetro. O sea, si en agua de mar tengo 50.000 o sobre 50.000 microsiemens por centímetro, entre un 50 y un 70% va a corresponder a sólidos disueltos. Si vemos, por ejemplo, el agua potable, tenemos un valor cercano a 2.500 microsiemens por centímetro, lo que quiere decir que tiene una alta conductividad, no tanta como el agua de mar, y va a tener un contenido cercano a 1.500, 1.200 ppm de TDS como sólidos disueltos. Bueno, eso, digamos, esa es la definición de agua ultrapura, ¿ya? O sea, es básicamente eliminar todo el contenido de contaminantes y en definitiva es un agua que está en equilibrio, o sea, que está en equilibrio constante con iones, con protones, OH+, y con ion hidroxilo, OH-. Estos valores calculados que se muestran en la pantalla son a 25 grados Celsius. Si seguimos avanzando y en base a la definición y a lo que hemos comentado, nosotros tenemos distintos tipos de impurezas. Vamos a nombrarlas porque son relevantes al momento de diseñar un proceso. Por ejemplo, tenemos impurezas iónicas disueltas, en donde tenemos cationes y aniones. En el caso de los cationes, son los que aparecen en la tabla, pueden haber, digamos, otros más. Los de mayor relevancia son, por ejemplo, el calcio y magnesio, que representan, en el fondo, la dureza cálcica del agua, sodio y potasio, que son, digamos, importantes porque finalmente, si bien no se sacan en el pretratamiento, son elementos muy solubles que se están sacando finalmente en la parte de pulimiento del proceso. Y en el caso de iones, de iones disueltos de tipo aniónico, tenemos bicarbonato, el carbonato, sulfato, cloruro, que también son relevantes al momento de decidir utilizar sistemas de membrana. Tenemos materia orgánica y tenemos color. Por otro lado, tenemos impurezas de tipo no iónicas, que son insolubles, la turbidez, el color, la materia orgánica, la sílice, que también es muy importante, microorganismos y bacterias, y también tenemos contaminaciones de tipo gaseosa, en este caso el CO2, ¿cierto? Amoníaco, metano, oxígeno, cloro. Entonces, aquí tenemos, digamos, todos los contaminantes posibles que podemos tener en el agua y los cuales debemos retirar en base a una definición de un proceso, que vamos a revisar después, para poder obtener un agua, digamos, en equilibrio, con la conductividad señalada y con la resistividad que caracteriza, digamos, un agua ultrapura. Respecto a la normativa, si uno busca normativa, bibliografía, digamos, en los distintos tipos de desarrollos que se van haciendo, esta tiene varios tipos de clasificación. Hay hartos organismos que clasifican este tipo de agua. Tenemos, por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales, ASTM, Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, la FDA también y la EPA. Yo tomé una tabla de la ASTM, que es la que se ve en la parte inferior, en donde a su vez el agua ultrapura tiene distintos tipos de subdivisiones. Y eso pasa para distintos tipos de aplicaciones. En este caso estoy tomando un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, el agua ultrapura podemos clasificarla en 4 tipos, en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 1 viene siendo la más exigente, que estamos hablando de un agua con 18,2 milión por centímetro de resistividad, o sea, tiene una alta resistividad, por lo tanto, un agua muy pura. En cambio, se puede subclasificar, digamos, en condición de que vaya bajando la resistividad, en este caso va bajando a 1, a 0,25, ¿cierto? A 0,2, y tenemos distintos tipos, en este caso, de clasificación. Digamos, de manera inversa, es el número, digamos, de conductividad que tiene cada una de estos tipos de agua. Hay parámetros importantes, por ejemplo, en el caso de agua ultrapura, el nivel de pH es súper difícil de medir. O sea, es una medida que no se puede medir porque el electrodo, como ya no hay sales disueltas, es muy difícil de tener una medición fiable del pH. Por lo tanto, en esta tabla incluso no se agrega. Y hacia abajo hay otro elemento importante a la hora de clasificar el agua ultrapura que ustedes pueden, digamos, apreciar en términos de
de cloro, de sílice, de carbono orgánico total. Bueno, los usos. La verdad que tiene múltiples usos. El agua ultrapura puede ser utilizada, digamos, como agua para caldera, en procesos mineros. Dentro de los procesos mineros puede subdividirse en muchos usos: industrias semiconductores, en el uso en farmacia, en el uso de agua clínica y para preparación de reactivos. Ahora, es importante señalar que si bien hay una clasificación de agua ultrapura, el agua ultrapura puede ser para cualquier industria su agua ultrapura. O sea, por ejemplo, si bien se clasifica como agua tipo 1, la que tiene 18 millones de resistividad, a lo mejor para una industria minera, por definición, su agua ultrapura es un agua que simplemente tiene menos de 100 microsiemens por centímetro de conductividad, y con eso es suficiente para poder ocuparla en sus procesos. Por lo tanto, así como conclusión de la primera parte general, es que el agua ultrapura es relativa al proceso que se quiera utilizar y va a depender del tipo de industria a la cual se va a utilizar este tipo de agua. Por ejemplo, el uso farmacia. El uso farmacia, sin duda que el agua ultrapura va a ser de tipo 1. Sin embargo, en el proceso minero, como les dije, puede ser un agua que simplemente se baje la conductividad a un cierto valor, o que algún componente, en el caso no sé, de producción de productos puros en la industria, digamos, del litio, a lo mejor se quiere solamente eliminar algún elemento. Por lo tanto, también para ello va a ser un agua ultrapura poder eliminar ese elemento al final del proceso. Bueno, la segunda parte les voy a presentar las etapas. Ya tenemos que las etapas van a ser siempre dependientes de la calidad de agua de entrada. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro del proceso que ustedes están viendo, tenemos el agua bruta como primer inicio, y luego hay un pretratamiento, el cual puede ser muy variado, puede juntarse todo en uno solo, y luego tenemos un proceso de tratamiento final o pulimiento, en donde es el corazón del proceso para obtención de agua ultrapura. ¿Ya? O sea, la primera parte en verde viene siendo el pretratamiento, acondicionar el agua para dejarla lista para hacer un proceso de tratamiento final para obtener agua ultrapura. Así que vamos a ir definiendo primero el pretratamiento y luego el tratamiento, que viene siendo el corazón, digamos, de la aplicación del agua ultrapura. Bueno, respecto al agua bruta, esta agua bruta puede ser desde la red, ¿cierto? Desde un pozo, agua superficial, puede ser incluso agua de mar. Entonces, la cadena de etapas de purificación principalmente va a depender de esto, ¿ya? Los contaminantes, aquí los podemos tener todos. Podemos tener sólido en suspensión, sales disueltas, cloro, dureza, materia orgánica, metales pesados, y la calidad puede ser fija como variable. O sea, normalmente cuando uno diseña un proceso tiene que ver las dos variantes. O sea, por algún momento puede ser muy fija, en otro momento podemos tener algunos máximos. Por eso es importante, a la hora de comenzar el proceso y diseñar un proceso de tratamiento, es tener todos los datos sobre la mesa, tener, digamos, puntos de muestreo, mucha variabilidad de la fuente de agua bruta, de dónde se va a tomar para hacer posteriormente un diseño. Bueno, luego de eso tenemos un proceso de agua filtrada. El proceso de agua filtrada principalmente busca la eliminación de partículas y turbidez, y también incluso la eliminación de algunos metales. Aquí tenemos muchos tipos de equipos. O sea, tenemos, por ejemplo, desde mallas, mallas de tamices, digamos, tenemos medios filtrantes. El objetivo principal es la eliminación de partículas, turbidez y metales. Filtros rápidos, gravitacionales tenemos, filtro en profundidad o en presión, y tenemos otro equipo que hay una variedad enorme de equipos de funcionamiento para filtrar agua. En específico, la filtración por arena también se llama filtración por lecho. Utiliza como medio filtrante un lecho de arena o grava, ya un poco como se puede ver aquí en el esquema. Este tipo de filtración se emplea para atrapar partículas sólidas, donde el tamaño de la partícula atrapada depende de la capa de arena que uno tenga puesta en el medio filtrante, no pudiendo retener partículas que son inferiores a 0,5 o a 1 milímetro. La capacidad de retención de las partículas sólidas va a depender de la granulometría empleada, y siempre teniendo como base que abajo se debe tener una capa de grava gruesa que actúa como soporte.
La mayoría de los filtros de arena actúan de forma descendente, aunque también existen filtros que operan de manera ascendente. Una filtración de este tipo, el agua se hace pasar por el lecho, como se puede ver aquí en el esquema, que ya puede ser en gravedad, digamos, o puede ser en presión, y las partículas van quedando retenidas en el lecho, obteniendo en este caso un agua libre de partículas de sólido suspendido. A medida que ocurre el proceso, el lecho se va ensuciando, y este ensuciamiento se ve por diferencial de presión que hay entre la entrada y la salida del proceso de filtración, teniendo que necesariamente limpiar este lecho a través de un retrolavado que se hace en contracorriente, teniendo que expandir el lecho filtrante, eliminando las partículas y luego haciendo un enjuague y finalmente volviendo a su ciclo de funcionamiento. Es súper importante la forma en que se determine cuál tipo de filtro se debe utilizar. Por ejemplo, normalmente los filtros en gravedad se dejaron de utilizar para aplicaciones de producción de agua, digamos, agua potable a través de agua de mar, principalmente porque el hecho de que los filtros estén cerrados evita el contacto del agua con la luz y el aire, lo que podría favorecer incluso el desarrollo de microorganismos, empeorando la calidad del agua final. ¿Ya? Entonces este es un primer proceso. Ahora, este proceso también tiene una variante en donde yo el lecho filtrante lo puedo reemplazar por algún lecho que me ayude a eliminar algún tipo de metal. Hay lechos, digamos, dentro del mercado en donde yo puedo eliminar directamente hierro manganeso. También puedo eliminar arsénico, por lo tanto es, digamos, es un mismo filtro, un mismo funcionamiento, solo que el medio filtrante es el que va cambiando. Si seguimos avanzando en la etapa de purificación, tenemos el agua declorada, ¿ya? Principal objetivo es la eliminación de cloro. El funcionamiento del filtro carbón activo es similar a un filtro de arena, pero la diferencia está en que el carbón activo es capaz de absorber sustancias, además de retenerlas. Esa es la diferencia, consiguiendo así eliminar el sabor y olor del agua. Bueno, normalmente se ponen posterior al proceso de filtración. Normalmente en el proceso de filtración uno agrega cloro para poder oxidar o algún otro elemento oxidante, y luego con filtros de carbón uno puede eliminar ese agente oxidante para los procesos posteriores, sobre todo si son procesos de membrana o de resina de resina de intercambio iónico. Al igual que los filtros de arena en este caso, el carbón activo también es reutilizado, pero a diferencia de los filtros de arena, en este caso no solo basta un retrolavado, sino que también se debe activar, ¿ya? Eso normalmente es como se reactiva en este caso el medio filtrante para los procesos de carbón activo. Ahora, el carbón activo es un elemento, el medio filtrante que estamos viendo al lado derecho, es un elemento producido a partir de materiales blandos ricos en carbono. Esa es la idea, como cáscara de nuez, coco, turba o madera. Estos materiales se someten a procesos químicos térmicos para lograr una oxidación parcial, luego se inyecta un reactivo deshidratante, luego se carboniza y se reduce a polvo. Para que tengan una idea, un gramo de polvo de carbón activado puede cubrir hasta 800 metros cuadrados. Como decíamos, el carbón activado funciona atrapando en su superficie distintos tipos de impurezas. Sin embargo, es importante saber que los filtros no sirven para eliminar bacterias o microorganismos, sino que solamente sustancias disueltas en el agua que modifican el color y el sabor. El funcionamiento de estos filtros es prácticamente igual, e incluso uno los ve desde fuera y uno puede, sin saber qué tiene el medio filtrante, puede ser filtro de arena, puede ser un filtro para eliminar algún tipo de metal, o en este caso filtro de carbón. Si seguimos la etapa de purificación, tenemos agua descalcificada, que la principal función es la eliminación de dureza. Son muy similares también por fuera, digamos, un filtro de carbono, un filtro de turbiedad. En este caso, los ablandadores funcionan bajo el principio de intercambio iónico mediante una resina que secuestra los iones de calcio-magnesio, como podemos ver aquí en el esquema. En este caso, se requiere tener un regenerante que nos va a permitir hacer el proceso inverso. O sea, inicialmente yo meto agua con calcio-magnesio, lo pongo en contacto con una resina, va atrapando el calcio y el magnesio y va eliminando, en este caso, el sodio. Por lo tanto, tenemos un agua producto con un contenido de sodio mayor.
Sin embargo, estoy retirando todo lo que me genera dureza, que es el calcio y el magnesio. El funcionamiento de los filtros, ya sea para ablandadores, filtros de arena o filtros de carbón, pueden ser tanto manuales como automáticos. Eso, digamos, un poco depende de lo que quiera el cliente o lo que quiera, digamos, la operación del lugar donde se vayan a instalar. Si continuamos dentro de la etapa de purificación, tenemos un proceso que puede ir en paralelo y que va a depender netamente, como les dije en un principio, de la calidad de agua de entrada al sistema. Tenemos procesos de agua de micro y de ultrafiltración, donde el principal objetivo es la eliminación de sólidos suspendidos, coloidales, bacterias y virus. En este caso, en estos dos tipos de filtración, podemos englobarlo en un mismo grupo, tanto la microfiltración como la ultrafiltración, ya que el funcionamiento y la aplicación son muy parecidas. La microfiltración y la ultrafiltración consiste en hacer pasar agua bruta a través de una membrana con un tamaño de poro determinado, quedando retenidas las partículas en la membrana de mayor tamaño y las que están bajo el tamaño de poro pasan. Su medio de impulsión de este tipo de sistema es la diferencia de presión, y se utilizan membranas permeables para la separación de partículas por tamaño de poro. La microfiltración inicialmente comprende tamaños de poro entre 20 a 0,1 micrón. Este tipo de filtración se caracteriza por tener una estructura de poro muy regular, lo que hace que se garanticen niveles de retención muy altos. Su mayor utilidad consiste en retener sólido en suspensión, bacterias e incluso algún virus. La ultrafiltración, en cambio, se caracteriza por tener un tamaño de poro mucho más pequeño que la microfiltración, comprendiendo tamaños de poro entre 0,1 micra a 1 nanómetro, al igual que la microfiltración también tiene una estructura de poro muy regular. Nosotros el año pasado hicimos un webinar hablando específicamente de ultrafiltración y osmosis. Los invito a que lo puedan buscar, digamos, dentro de las redes sociales de Ecopreneur. Y en ese webinar se habló mucho más específico sobre estos dos procesos. Un poco más para poder mencionarle, el uso de la ultrafiltración se tiene que establecer dependiendo de la calidad de agua bruta. Si tenemos niveles de sólido suspendido o turbidez muy altos, normalmente se utiliza la ultrafiltración como proceso principal. En cambio, si los procesos si el agua bruta tiene un contenido sólido mucho menor, a veces conviene irse simplemente por filtración de lecho. Y finalmente eso toma importancia al evaluar el OPEX y el CAPEX de un proyecto. Bueno, ya terminando con la etapa de pretratamiento, podemos pasar al corazón, digamos, del tratamiento para la obtención del agua ultra pura. Es importante entender que todo el pretratamiento acondiciona el agua y no está, digamos, libre del acondicionamiento por productos químicos. Muchas veces el agua declorada, por ejemplo, a veces no se coloca un filtro carbón, si se colocan secuestrantes de cloro. Y el agua, al momento de pasar al tratamiento final, también se debe acondicionar en términos de pH para poder entrar al sistema de osmosis inversa. Bueno, el siguiente proceso corresponde a agua osmotizada, que se produce a partir de membranas de osmosis inversa. La eliminación que se espera es entre un 90 y un 98% de las sales disueltas en el agua. El objetivo, como ya lo mencioné, es eliminar sustancias disueltas, comúnmente sales. Trabaja a una presión mucho más alta, o sea, aquí hay que aplicar presión. La osmosis inversa es una tecnología de membrana que emplea membranas semipermeables y elimina partículas de tamaño iónico. El proceso de osmosis inversa se basa principalmente en el movimiento de partículas a través de una membrana semipermeable de una zona de menor concentración a una de mayor concentración. O sea, el proceso de osmosis natural es lo que ustedes pueden ver en el primer dibujo, en donde si tenemos una membrana semipermeable, lo que va a ocurrir entre una solución salina y una solución dulce es que va a tender a diluir, se va a tender a diluir la solución salina, ¿ya? Ese diferencial de altura o que se genera al momento de pasar el agua y diluir la solución concentrada se conoce como presión osmótica. En cambio, el proceso inverso, que es el proceso de osmosis inversa,
lo que uno hace es obligar a pasar el agua desde la solución más concentrada hacia la solución menos concentrada, poniendo, ¿cierto?, una membrana semipermeable que no permite el paso de las sales. De esa manera obtenemos, por un lado, un agua libre de iones, un agua de muy buena calidad, y por otro lado tenemos un rechazo que está muy concentrado en sales. Bueno, esta tecnología como tal se puede emplear para dos funciones, como les mencioné recién. Se puede obtener un agua ultra pura por un lado, y en otro tipo de aplicaciones el de mayor importancia viene siendo el rechazo, en donde uno quiere a lo mejor concentrar y eliminar agua. En ese caso es mucho más atractivo el concentrado que el agua producto. Lo otro importante de los procesos de osmosis inversa es que es una tecnología capaz de trabajar con un amplio abanico de agua bruta, lo que le hace una muy buena opción para múltiples aplicaciones. Es capaz de trabajar directamente con agua con 40.000 o 50.000 de TDS para la generación de agua potable, como trabajar con agua salobre. Yo diría que este es el corazón del proceso para finalmente hacer un pulimiento para obtención de agua ultra pura. Aquí podemos ver un esquema de un proceso de osmosis en donde se agregan los principales elementos que se deben estar controlando para el monitoreo constante del sistema. Normalmente los procesos de osmosis inversa se dividen en pasos, y dentro de esos pasos hay etapas, y de eso depende, digamos, la recuperación del sistema que uno quiera conseguir. Aquí tenemos en el esquema un primer paso y luego un segundo paso de osmosis inversa. Aquí como ejemplo estamos entrando con 200 ppm de sólidos disueltos en el agua de entrada. Luego del primer paso estamos llegando a 10 ppm de sólidos disueltos. Y finalmente estamos saliendo después de un segundo paso con 2 ppm de sólidos disueltos, que eso puede, digamos, ser en términos de conductividad cerca de 4 o 5 microsiemens por centímetro. Es relevante en todo momento poder medir la conductividad y el pH. Resulta que normalmente luego del proceso de osmosis inversa el pH del agua empieza a disminuir, y cuando el agua al final del segundo paso llega a un pH muy bajo, se nos genera CO2, por lo cual es importante el control de pH para poder subir el pH y, digamos, poder eliminar el CO2 y con ello, en el fondo, poder disminuir la conductividad. Bueno, luego del proceso de osmosis inversa, la verdad que tenemos un proceso en paralelo que se usaba, digamos, inicialmente, que es importante no dejar de mencionar. Primero, el agua ultrapura, como ya lo definimos en un principio, tiene una conductividad muy baja y tiene 18,2 millón por centímetro como resistividad. Tenemos un camino paralelo que viene siendo el agua destilada, que básicamente busca la eliminación de la mayor parte de los contaminantes del agua y elimina materia orgánica y, digamos, y puede dejar pasar a los volátiles hasta 100 grados Celsius. Los equipos son los destiladores y la verdad que están en desuso porque es altamente costoso, digamos, para esta aplicación, para obtener agua ultra pura. El principio de funcionamiento del sistema de destilación es básicamente el ciclo del agua, en donde digamos, el agua se evapora, luego se condensa y finalmente se recupera. Bueno, si continuamos con la etapa etapas de purificación, luego del proceso de osmosis inversa, tenemos todo el proceso que se llama de manera general de desmineralización, en donde tenemos dos alternativas de tratamiento. Esta alternativa de tratamiento pueden tener múltiples configuraciones, pero principalmente nosotros nos vamos a enfocar al proceso de intercambio iónico y al proceso de electrodeionización. Son los dos procesos que vamos a mencionar a continuación como proceso para obtener agua ultrapura. Primero, agua ultrapura a partir del proceso de intercambio iónico. La configuración típica de estos procesos normalmente utiliza agua osmotizada para luego instalar este proceso de mineralización. La deionización en este caso es un proceso que elimina el material iónico disuelto del agua para su purificación y que tiene lugar en una unidad de intercambio iónico, que generalmente consta de un lecho catiónico, que es el primer lecho que estamos viendo, y un lecho aniónico, y finalmente un lecho
o una columna de lecho mixto, que se utiliza principalmente como un polidor final. Estos demineralizadores de 2 columnas se alojan las resinas y el agua pasa primero por la resina catiónica, donde se eliminan los cationes y se sustituyen por H+. Inicialmente, como ustedes pueden ver aquí en el esquema, ingresa el agua, van quedando retenidos los cationes y se va liberando H+, ¿cierto? Y luego se pasa a una resina, a una columna de intercambio aniónico, en donde se eliminan los ácidos cambiándolo por OH-. Una vez que se agota la resina, en este proceso se deben emplear productos químicos para su regeneración. Por lo tanto, funciona igual que un ablandador. O sea, la resina termina su capacidad de intercambio y luego del tiempo estipulado de duración del lecho, se debe realizar un proceso de regeneración, que normalmente es con ácido clorhídrico, para la resina catiónica, y de soda en el caso de la resina aniónica. Es importante mencionar que entre el proceso de remoción de cationes y aniones es posible que haya una disminución muy grande de pH, por lo cual se nos genera un CO2 en equilibrio cerca de un pH de 4,5, por lo cual normalmente se agregan torres de decasificación entre ambas columnas. Luego del proceso de lecho cation-anión, se agrega un pulidor, que en este caso es una columna de lecho mixto, en donde la resina de intercambio de cation y anión son íntimamente mezcladas en un único recipiente, y el hecho de que estén íntimamente mezcladas se considera como que hay un número infinito de intercambiadores aniónico y catiónico en serie, y con esto, digamos, se puede obtener una mejor performance al momento de obtener un agua, digamos, ultra pura. Al igual que en el caso anterior, la regeneración se debe hacer con ácido y con soda. En este caso, como las resinas tienen distinto peso, digamos, se ordenan de la manera que ustedes pueden ver al momento, que pueden ver en el esquema al momento de hacer la regeneración. Y finalmente también tiene el uso, digamos, de productos químicos. Alguna de las ventajas de estos sistemas es que el agua obtenida es de una muy alta pureza y su calidad permanece constante en todos los ciclos. El pH que sale al final del ciclo es casi neutro y tiene un requerimiento de enjuague que es bastante bajo. Dentro de las desventajas que tienen estos procesos de intercambio iónico, son que van bajando su capacidad de intercambio y requiere un proceso operacional mucho más complejo, donde hay múltiples válvulas, hay múltiples, digamos, uso de químicos, sensores, lo cual operativamente lo hace bastante complejo. A continuación aparece un esquema de un sistema desmineralizador, un poco lo que ya le había comentado. Tenemos una unidad catiónica, partimos desde agua homotizada, unidad catiónica, tenemos un sistema de torre desgasificadora para sacar principalmente el CO2, unidad aniónica, luego viene un lecho mixto y finalmente tenemos agua desmineralizada. Normalmente después del primer paso entre unidad catiónica y aniónica podemos llegar a un valor cercano a 1 microsiemens por centímetro, y finalmente con el pulidor podemos llegar a niveles de agua ultra pura. Y el otro proceso alternativo al proceso anterior, que es efectivo pero es bastante contaminante, actualmente se está utilizando la electrodeionización, que viene siendo una combinación entre electrodiálisis y un intercambio iónico. Es importante entender que en este proceso no hay uso de productos químicos, y la verdad que, como ya lo mencioné, es una mezcla de distintos tipos de procesos. Por ejemplo, como se puede ver en el esquema, esta tecnología está formada por una combinación de resinas de intercambio iónico que se encuentran en cada uno de placas de electrodeionización. Cada una de estas placas está a la vez formadas por membranas que son catiónicas y aniónicas, y a la vez en este caso tenemos, y a diferencia del caso de proceso de intercambio iónico, además tenemos un flujo de electrones que está dado por un cátodo y un ánodo. Entonces el agua ingresa por estos módulos y se encuentra, digamos, con la resina de intercambio iónico, que en el fondo hacen de puente para poder trasladar cationes y aniones hacia las membranas.
y eso se enriquece, digamos, por el flujo de electrones que existe en este equipo. Por lo tanto, en este equipo ingresa agua, sale agua producto de muy alta calidad, y tenemos una salida de agua descargada o canales de rechazo en donde se van todos los iones. Esta tecnología tiene una recuperación entre un 90 y un 95% del agua que entra, y no requiere, digamos, regeneración de la resina de intercambio iónico, básicamente porque al momento de generar un potencial eléctrico, el agua también se va descomponiendo en un cierto grado, generando H+ y OH-, y esos iones a la vez van regenerando la resina. O sea, en el caso anterior yo agrego ácido y soda con el objetivo de agregar H+ y OH- para regenerar la resina de catiónica y aniónica, y en este caso se produce de manera continua. El mismo potencial eléctrico genera, digamos, una descomposición, y eso a la vez va regenerando la resina de manera continua. Bueno, esos son los dos procesos principales de pulimiento luego de un proceso de ósmosis inversa para producir agua ultrapura. Si tenemos que ver la evolución de la tecnología de desmineralización, bueno, primero podemos clasificar como primera generación al proceso para obtener agua ultrapura a partir de un pretratamiento, un lecho de catión-anión y luego un lecho mixto, en donde se obtenía, digamos, el proceso y se obtenía agua ultrapura de manera variable. Luego apareció una segunda generación, en donde también hay un pretratamiento, que ya lo describimos, se incorporó principalmente el proceso ósmosis inversa, lo que reduce considerablemente el uso de productos químicos, a diferencia de ocupar un sistema catión-anión, y también teniendo como principal objetivo la eliminación del nivel de orgánico total, lo que no hacía, digamos, el proceso en la primera generación. Y finalmente un proceso de lecho mixto. Y la tercera generación, básicamente donde, digamos, uno de los más utilizados, donde se combina el proceso ósmosis inversa con el proceso de electrodeionización en continuo, el SEDI. Entonces tenemos pretratamiento, tenemos sistema de ósmosis inversa de 1 o 2 pasos, ¿cierto? Y después un sistema de electrodeionización. Como ejemplo, aquí tenemos una agua obtenida luego de un proceso de RO y EDI, en donde a la salida del proceso de ósmosis inversa tenemos la calidad, digamos, por ejemplo, en cloruro de 750 microgramos por litro, y luego a la salida del EDI bajamos considerablemente la cantidad de concentración de este elemento. Y ahí ustedes pueden ver en la columna del lado derecho las concentraciones que se obtienen y que ya son, digamos, agua ultrapura dentro o como combinación de estos dos procesos. Bueno, esta es la segunda parte digamos, de esta presentación, en donde revisamos todas las tecnologías de manera general. Les vuelvo a mencionar, por ejemplo, el mismo lecho mixto o la resina catión-anión. Hay un montón de subdivisiones y formas de poder configurarla. Lo mismo pasa con los equipos de electrodeionización. Hay múltiples formas y tipos de equipos que, digamos, que no vienen al caso en este caso entrar en ese detalle, pero sí estamos explicando las generalidades para que desde el punto de vista del proceso se entienda el uso de una u de otra tecnología. Bueno, la tercera parte del webinar tenemos el caso de aplicación de una planta que Copreneur instaló el año pasado, el año 2020, en donde el principal objetivo era obtener un agua con un valor menor, digamos, 50 microsiemens por centímetro. Para la empresa, digamos, o para la industria en donde vimos, digamos, este proyecto, para ellos menos de 50 microsiemens por centímetro es una agua ultrapura para sus procesos. De hecho, la clasifican así, agua ultrapura. Un poco lo que les mencionaba al principio, si bien hay una clasificación, cada industria tiene su categoría de agua ultrapura. En este caso de aplicación, tenemos una calidad menor a 50 microsiemens por centímetro. ¿Qué otro requerimiento tenía este caso de aplicación? Equipos contenerizados, ojalá lo más compacto posible, de rápido montaje. Digamos, como desafío, en este caso, el agua de entrada era un rechazo de una osmosis inversa, o sea, estamos tratando de recuperar lo máximo posible de un rechazo, algo que se está, digamos, botando, lo tomamos y lo volvemos a recuperar, y este rechazo viene de un tratamiento de una osmosis inversa que trata agua desde una MBR, o sea, tiene un potencial grande de contaminación.
El caudal de entrada son 700 metros cúbicos día y se debe realizar un proceso en donde podamos recuperar el máximo contenido de agua a partir de estos 760 metros cúbicos día. En el lado derecho tenemos la fuente, bueno, la fuente ya la conocemos, un rechazo de osmosis inversa. En el lado derecho tenemos la calidad de agua, que nos permite en el fondo desde aquí ver cuáles son los procesos que nosotros vamos a estimar para poder llegar al objetivo de menos de 50 microsiemens por centímetro. Bueno, como desafío dentro de esta calidad de agua tenemos un alto contenido de calcio y magnesio, que si lo llevamos a ppm de carbonato de calcio son cerca de 1800, o sea, una dureza súper alta. Tenemos un alto contenido de sílice con 60 miligramos por litro, que también, digamos, un potencial muy importante en la contaminación. Tenemos un alto contenido de sólido suspendido con un valor de 50 miligramos por litro, y tenemos una conductividad cercana a 16.360 microsiemens por centímetro. O sea, en este ejemplo, la verdad que tenemos de todo para poder hacer un proceso para la obtención finalmente de agua ultra pura. Además de eso, hay otro elemento importante, por ejemplo, el fosfato, tenemos un valor de 29,1. Si bien se ve como un valor bajo, es un potencial, digamos, incrustación dentro de los procesos de membrana, sobre todo si tenemos contenido muy alto de dureza y de sulfato. Finalmente, al revisar esta calidad de agua, se definió por agregar un sistema de agua ultrafiltrada, un proceso de ultrafiltración, principalmente por tener un alto contenido de sólido suspendido. Luego se decidió ablandar el agua antes de entrar a un sistema de osmosis inversa. Ahora, es importante mencionar que esa decisión de formular el proceso de diseño conlleva varias etapas. Normalmente uno puede meter agua dura, digamos, al proceso de osmosis, pero en este caso particular, como tenemos sílice, conviene retirar uno de los dos, o retiramos dureza o retiramos sílice. En este caso retiramos dureza y insolubilizamos la sílice para que pueda pasar, digamos, por el proceso de osmosis inversa. Inicialmente, como ya les mencioné, el pretratamiento corresponde a un proceso de ultrafiltración. Tenemos también el desafío que tenemos valores máximos en NTU cercano a 120, y el proceso de ultrafiltración nos va a entregar un valor cercano a 0,2 NTU, lo cual para nosotros es suficiente tener menor a un NTU para poder pasar finalmente a los siguientes procesos de resina y luego proceso membrana. El proceso de ablandamiento, como ya les mencioné, se decide básicamente por ver que se requiere en este caso eliminar dureza a un nivel bajo, digamos, para poder trabajar con sílice en la osmosis, insolubilizando, ocupando antiincrustante y trabajando un pH más bajo para que no tengamos problema y que la sílice en el fondo se vaya por el rechazo de la osmosis inversa. Bueno, aquí rápidamente aparece un gráfico con los potenciales, digamos, incrustaciones que pueden ocurrir en la osmosis inversa. Y en el lado derecho tenemos, una vez utilizado el antiincrustante específico para sílice, cómo quedan en el rechazo, digamos, las sales, viendo que no es posible que vayan a incrustar las membranas. En el proceso de la osmosis inversa se determinó un proceso de 2 pasos, porque como el objetivo era tener menos de 50 microsiemens por centímetro, con 2 pasos de osmosis inversa tú puedes llegar a ese valor. En este caso estamos partiendo con 16.360 microsiemens por centímetro, por lo cual para mejorar la performance de la planta se decidió utilizar membranas de agua de mar en el primer paso, que es lo que ustedes pueden ver acá. Y luego de ese primer paso, un segundo paso en donde se utilizan membranas de agua salobre, en donde entre el primer y segundo paso tenemos cerca de 300 microsiemens por centímetro, y finalmente tenemos a la salida del segundo paso osmosis inversa menor a 10 microsiemens por centímetro, cumpliendo, digamos, con el objetivo del proceso. Es importante, como les mencioné también en la parte de osmosis inversa, cuando realizamos las etapas de proceso, tener un debido control de la conductividad y control de pH. En este caso, como estamos trabajando con sílice a la entrada de la osmosis inversa, estamos trabajando con ácido para poder disminuir el potencial incrustamiento que puede tener la sílice, y después tenemos un proceso donde se agrega soda para aumentar el pH, para tener un valor de conductividad
de acuerdo a la proyección de la salida del segundo paso. Recuerden que cuando tenemos pH muy bajo, se nos genera CO2, lo cual nos aumenta bastante el contenido de conductividad. Por lo tanto, subiendo el pH a un valor cercano a 8,2, podemos llegar a, digamos, a la performance de la membrana, teniendo los valores simulados en el software a la salida del segundo paso. Aquí les presento el diagrama bloque, en este caso, de este caso de aplicación, en donde tenemos, bueno, no solo los procesos a la vez se tienen que complementar con otro equipo. Tenemos almacenamiento del agua que viene de rechazo de una osmosis inversa. Tenemos la impulsión hacia un sistema de ultrafiltración, en donde definimos un tren de 12 módulos. Tenemos dosificación de productos químicos que ayudan a la oxidación y a la coagulación de los elementos para ser retenidos dentro del proceso de ultrafiltración. Los procesos de membrana requieren una limpieza constante, las cuales se realizan a partir del agua de entrada. Esta rutina de limpieza, en este caso, hemos incluido un proceso de backwash, un proceso de limpieza SEP y un proceso de limpieza SIP, en donde se utilizan productos químicos para mantener limpias las membranas, y aquí tenemos un rechazo del sistema de ultrafiltración. Este proceso de ultrafiltración tiene cerca de entre un 90 y 95% de recuperación. Luego tenemos la impulsión hacia un sistema de ablandadores, en donde en este caso pusimos un sistema 3+1, donde 3 equipos están funcionando a mayor capacidad, ¿cierto? Y tenemos un equipo que se está regenerando y que entra al sistema en forma de cascada. Y finalmente tenemos el proceso de osmosis inversa que ya definimos, en donde tenemos distintos tipos de químicos también, metabisulfito para la eliminación de cloro en este caso, no utilizamos filtro de carbón, anticrustante para proteger a las membranas de la sílice, tenemos ácido para disminución del pH, y luego tenemos soda para el aumento de pH y obtener un agua en la calidad deseada. En términos de balance global proyectado, tenemos cerca de 732 metros cúbicos día. Si vamos revisando, digamos, en el cuadro hacia abajo, tenemos el rendimiento de la UEF, tenemos el rendimiento de los ablandadores, tenemos la recuperación, digamos, de diseño del primer paso de osmosis, un 70%, esto con membranas de agua de mar, con doble etapa, y luego tenemos la recuperación del segundo paso de un 90%, en este caso también con 2 etapas y recirculación, lo cual nos permite poder llegar a esa performance. El agua recuperada en este caso de aplicación es de cerca de 406 metros cúbicos día, teniendo una recuperación global en porcentaje, un 55,4% de un agua que digamos que se está perdiendo, pero la estamos recuperando en este caso con una calidad de agua ultra pura, con un valor cercano a 10 microsiemens por centímetro de conductividad. Bueno, aquí les voy a compartir un par de imágenes del momento que se montó este sistema. Esto fue containerizado. Aquí están los equipos de pretratamiento para el sistema de membrana de ultrafiltración. Aquí pueden ver las membranas de ultrafiltración, que es un módulo de 12 membranas. Aquí tenemos los ablandadores, que son 4, que trabajan en forma cascada. Tienen, digamos, un sistema un mecanismo de válvula automática que reemplaza las típicas 5 válvulas de los distintos, de otros procesos, digamos. Y finalmente tenemos el proceso de osmosis inversa, totalmente compacto, en donde tenemos dos pasos. El primer paso de 2 etapas, que es lo que se puede ver en los primeros 6 tubos. Primera etapa del primer paso, segunda etapa del primer paso, y luego tenemos el segundo paso con sus 2 etapas para poder llegar a un 90% de recuperación. El sistema obviamente tiene acero inoxidable para poder, digamos, llevar a cabo el proceso. Bueno, esta fue la tercera parte de la presentación. Quizás como conclusión para quienes nos están viendo y que necesitan diseñar sus procesos para obtener distintos tipos de agua, es muy relevante siempre saber de muy buena manera la fuente de agua, tener mucha información para poder diseñar no solo valores promedios, sino que valores máximos. Y respecto al agua ultra pura, como ya lo mencioné, cada industria tiene su agua ultra pura, como por definición, y finalmente eso es lo importante para poder establecer finalmente el proceso de producción de agua. Eso sería por mi parte, Betsy.
Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Bueno, hemos recibido algunas consultas que nos gustaría abordar para complementar tu información. Vamos a iniciar con lo que son las rondas de consultas y respuestas, Felipe. La primera Ya, consulta que nos ha llegado es: ¿cuáles son los principales requerimientos de agua de entrada para un sistema EDI y hasta qué conductividad puede ingresar? ya. Normalmente el proceso de EDI va posterior a un proceso de osmosis inversa. Por lo tanto, tiene un requerimiento, digamos, no menor en términos de conductividad. Normalmente se puede llegar a cerca de 40 microsiemens por centímetro a la entrada de un proceso de electrodeionización, lo que debe incluir, digamos, el CO2 y la sílice que tiene esa conductividad. En términos de dureza, también debe tener menor a un ppm de dureza cálcica y menor a un ppm de sílice. Por eso es importante que finalmente el EDI debe ir después de un proceso de osmosis inversa. Perfecto, gracias, Felipe. La siguiente consulta es: si mi fuente de agua cruda corresponde a agua de la red, ¿es suficiente solo un doble de paso de ósmosis inversa para obtener agua ultrapura? Así es. Si la fuente, digamos, viene siendo agua potable, sabemos que el agua potable tiene una conductividad cercana entre 2000 a 2500, con un doble paso osmosis inversa se puede bajar rápidamente a, digamos, una conductividad muy baja, menor a 10, como ya lo vimos en el caso de aplicación. Y si tu agua ultra pura, digamos, cumple con eso, es suficiente un proceso osmosis inversa doble paso. Volvemos con el EDI y la siguiente consulta dice: ¿por qué el proceso de EDI es libre de químico y cómo se regeneran las resinas que están en su interior? Ya. Bueno, una de las grandes ventajas del EDI es justamente eso, de que el proceso es continuo y que no utiliza productos químicos. Como lo mencioné también dentro de la presentación, el hecho de que tenga un potencial y un flujo de electrones hace que el agua ultrapura que se está produciendo se descomponga, genere H más y genere OH menos, lo cual en el fondo es solo regenerante para la resina. Entonces es un proceso en continuo donde constantemente, mientras va saliendo el agua, va saliendo agua ultrapura, se va generando H más o H menos, lo cual se vuelven a mezclar en las resinas y los va regenerando. Por lo tanto, producto de ese potencial y la descomposición del agua es que no requiere productos químicos desde fuera. Gracias. La siguiente consulta dice: ¿qué proceso o equipos podría requerirse con un efluente de una planta de tratamiento de riles MBR como para reuso en industria, llámese torres de enfriamiento, lavado de pisos, entre otras? Ya, bueno, es muy parecido al caso de aplicación, esa pregunta. Esos efluentes potencialmente pueden tener, digamos, ensuciamiento que puede ser de tipo orgánico, puede tener ensuciamiento, digamos que es importante para meter dentro del proceso de membrana. Si bien el proceso de MBR es un proceso de microfiltración, normalmente se requiere tener un sistema de ultrafiltración posterior a ese proceso y después un proceso de osmosis inversa. Y desde ahí definir si ese reuso va a ser simplemente para un agua de riego o para cualquier otro tipo, puede ser suficiente esos dos procesos para determinar usar en ese caso. Gracias. Tenemos ahora: ¿qué diferencia hay entre el uso de nanofiltración y resinas de intercambio iónico para el proceso de ablandamiento previo a una ósmosis inversa? Ya, la verdad que son dos procesos distintos. Yo no lo mencioné, pero la nanofiltración se aloja entre la ultrafiltración y la osmosis inversa. Tiene la gracia que, digamos, separa por tamaño de poro y también por presión. En ese caso es un proceso membrana, por lo tanto se puede utilizar para descalcificar. Sin embargo, no se usa mucho, digamos, para el ablandamiento de agua. En este caso, digamos, lo más utilizado es el proceso de resina intercambio iónico. Si la nanofiltración busca un objetivo más allá, aparte, digamos, de eliminar calcio y magnesio, que puede ser, por ejemplo, elementos divalentes como sulfato, yo diría que su uso toma relevancia. Pero si la eliminación es simplemente calcio y magnesio, la principal alternativa es el intercambio iónico.
Claro, ahí vamos al caso de lo que es identificar realmente cuál es el agua que deseas obtener y allí identificar cuál es el uso o la tecnología que van a realizar. Exacto, sí, Por la último, idea en el fondo, podemos tener muchos procesos, pero la idea del diseñador es poder optimizar, poder juntar y que, digamos, el proceso sea en términos de CAPEX y de OPEX lo más óptimo posible. claro, ahí se evaluaría caso a caso. Vamos a cerrar con la siguiente consulta que dice, ¿qué se puede hacer con el rechazo o concentrado de estos procesos? ¿Es posible retomarlos? Eh, Normalmente hay que evaluarlo porque imagínense, después de un proceso de osmosis inversa, y dependiendo, por ejemplo, en el caso de la aplicación que estábamos viendo, va a depender mucho en qué contenido tenga, digamos, de sólidos disueltos y qué contaminantes puedan tener. Normalmente, dependiendo de la fuente de agua cruda, si por ejemplo viene de agua potable y lo sometemos a distintos procesos, los rechazos seguramente sí los podemos reutilizar, digamos, para otra cosa, para riego, o se puede hacer algún tipo de recuperación. Pero si viene, por ejemplo, desde agua mucho más cargada, estos rechazos están, no sé, varias veces más cargados, por lo tanto es muy difícil hacer algún tipo de tratamiento. Se puede, por ejemplo, mandar a un evaporador para poder recuperar lo más posible y eliminar, digamos, los contaminantes como salmuera. Pero es relativo, depende mucho digamos, de los elementos contaminantes que tengan estos rechazos. Gracias, Felipe. Con esa pregunta damos por finalizada la ronda de consultas y respuestas. De todas maneras, recordamos que vamos a enviarles un resumen con todas estas consultas y las respuestas por escrito a todos los asistentes. Nuevamente, Felipe, muchas gracias por tu presentación. Gracias también a todo el equipo que está detrás que hace posible este webinar. Gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos totalmente disponibles nuevamente para atender sus requerimientos. Como pudimos ver, cada caso se debe atender de manera individual, de manera específica, para poder diseñar un equipo o una tecnología que esté acorde a lo que el proyecto requiera. Pueden dejarnos sus correos, sus comentarios las consultas, las pueden hacer llegar a los correos webinars@la.ecopreneur.cl y al correo eco@ecopreneur.cl. Allí los vamos a atender particularmente a cada caso. Nada, recordarles que luego de finalizado el webinar vamos a hacerles llegar un link también con esta presentación para que la puedan enviar a sus colegas y repetirla en caso de necesitarlo. De todas maneras, está abierta nuestras redes sociales para que puedan ver todos nuestros webinars pasados. Dejarlos invitados también al próximo webinar donde vamos a realizar en mayo abordando todo el tema del secado de tecnologías para el secado de lodos. Así que bueno, con esto finalizamos este webinar. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Felipe. Chao.